Bueno, pues este es un mural que hice para el Museo de la Ciudad. Primero, explicar que hicimos una Semana de las Artes. En esa Semana de las Artes habían varias actividades, dentro de la cual quedó una exposición de egresados de la universidad, y a mí me tocó una sala en la que pude explayarme, así, hacer una pieza de mural lo más grande o que abarcara la sala lo más que yo quisiera. Entonces, pues para mí fue increíble porque pues se me vino a la mente el hacer como una especie de historia, como una narrativa visual de una situación que es específicamente lo que pasó conmigo cuando viví acoso callejero por primera vez en mi vida. Y más bien que, de hecho, o sea, el término legal adecuado es abuso sexual, porque cuando hay un tocamiento, ya el término correcto ya es abuso. Pero, pues para generalizar se le dice acoso callejero, que es una situación que vivimos pues las mujeres de este país y de todo el mundo, por desgracia, todos los días. Entonces decidí hablar de esto en una pieza, ya que es un tema que es bastante invisible, es un tema al cual no se le presta la suficiente importancia, y además es un tema que pues vulnera nuestro derecho al libre tránsito y al vivir una vida libre de violencia como mujeres. Justamente hace pocos años que este tipo de leyes explícitamente hablan de mujeres y de nuestro derecho a una vida libre de violencia. Entonces, pues por lo mismo me pareció bastante pertinente hacer una pieza que hablara específicamente de mi, pues de mi sentir alrededor de esta experiencia. Ya había hablado un poco de esto, pues por ejemplo en mis redes o algo así, pero siempre había tenido como estos cuestionamientos de la gente de que pues cómo ibas vestida, o sea, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos que terminan culpando a la víctima y nunca haciendo responsable al agresor. Entonces, pues para empezar quise hacer como algunos conceptos de imágenes de lo que es como las personas que me interesaba que estuvieran ahí, cómo podía representar simbólicamente a lo que son pues los hombres que acosan. Tengo esta imagen que es como de mujeres de todas las tallas, edades y complexiones, que expresa hasta cierto punto pues este concepto del alma o del espíritu, con las manzanitas que tienen en el pecho. Si se dan cuenta, igual aquí tengo como esta otra imagen de estos como hombres que justamente el que fue el curador increíble y pues bastante irónica situación que después salió en un Me Too. Él fue el que me ayudó a curar el concepto, ¿no? Ya después estuve haciendo como algunas imágenes como esta otra que es como basada en una pieza de hoy no me acuerdo el nombre del artista, lo diré conforme avance el tiempo porque en este momento se me acaba de ir el nombre. Bueno, el caso es que me inspiré en algunas piezas de algunos artistas, como por ejemplo Patricio Beteo, que es un artista que habla bastante como de sintetizar las figuras en siluetas muy claras y que con eso pues se pueden expresar más fácilmente las ideas. Y eso pues es una influencia que viene directamente como de estas narrativas visuales y me ayudó bastante pues para que lo pudiera traducir en mural. Ok, pues eso fueron como las primeras ideas, ¿no? El observar así como
una diferencia simbólica, ¿no? Esto siempre hay que tener en cuenta que es como algo simbólico entre lo que fuera como la víctima o la considerada víctima y el agresor o el victimario. Después de hacer como esta distinción entre un personaje y otro, me pasé hacia hacer como una especie de guión. Me pasé a hacer como una cosa un poco más de palabras, de empezarle a poner palabras a esto. Y aquí tengo como una descripción más o menos de cómo quería que fuera quedando. Niña jugando en el parque, figura que está lejos, como palabras que me fueran a mí ayudando a poder asentar una imagen más claramente. Y a dividir las escenas, porque al final pues se termina dividiendo en escenas y son figuras que justo es como una representación simbólica abstracta de lo que significaba para mí. Por ejemplo, la primera parte habla de esto, ¿no? De una niña, de una situación de una niña, porque es importante que se sepa que en nuestro país el acoso callejero inicia a partir de los 8 años de edad. Entonces, por eso es muy importante que se representara desde la infancia. De hecho, en mi caso fue en esta ocasión en la que está representada a los 12 años. Entonces, pues es muy importante como tener eso en cuenta para diseñar al primer personaje. De ahí pues se proyecta al personaje que es como la figura del agresor o del cazador, como le pongo ahí en alguna otra imagen, como un hombre que es como si fuera una especie de zombie. De hecho, es bastante interesante porque yo no lo quería poner como un tipo monstruo ni como un zombie, porque para mí era importante que se entendiera que era como una persona normal, pero simbólicamente funcionaba, que fuera como una figura monstruosa con unas manos muy grandes, ¿no? Para que expresara esa diferencia de talla y esa diferencia de tamaño y de volumen, de que también por medio de estas manos tan grandes y con estos dedos tan alargados expresara justamente como ese término de mano larga que luego le ponemos ahí como mexicanos como al acoso, pero que justamente hasta existe esa manera simbólica casi chistosa de tratarlo, que obviamente la comedia siempre trata de hacer que situaciones muy trágicas y muy desagradables o dolorosas pues se les reste un poco pues de este dolor para que podamos procesarlas mejor, ¿no? Aquí tengo también esta otra parte como ya de los conceptos escritos un poco más claros para que pudiera ahora sí también incluirlos en lo que es como la división de las escenas. De hecho aquí se ve así como la primera parte y lo que es como cuando hay una infancia, cuando hay como una inocencia, de pronto ocurre como lo que es una cacería, como una parálisis, como un rompimiento de esa inocencia. Se habla un poco de mirar a los hombres, de lo legal y de mirarse a una misma como quién soy, como si los hombres son malos, de como que cómo funciona esto, porque obviamente una como niña, como una persona muy pequeña, pues está aprendiendo cómo relacionarse con el mundo, ¿no? A mí me ocurrió esta situación en un metro, entonces pues se puede ver esto, ¿no? Esta primera parte es la parte como de la inocencia, de la infancia, en la que se muestra la calle, en el que está como una niña jugando en la calle. De hecho tiene como su corona, tiene una manzana y estos elementos son elementos simbólicos que hablan de un espíritu, del espíritu de esa persona y de un poder.
la corona es lo que simboliza el poder de la persona, el poder de la niña en este caso. Y justamente el hecho de que se ponga al otro humano hombre sin esa corona es la representación de que no tiene ese poder justamente. Por eso es que se pone como una figura también como sin un alma, porque es como el expresar de que pues esta persona que es como la víctima pues tiene como un alma despierta o un poder activo, y que entonces llegan como estos otros seres que no tienen eso, que tienen esa carencia, justamente a depredar a esta niña para quitarle su poder. Y ese arrebatamiento del poder, el arrebato del poder y esa absorción de energía derrota a esta niña, ¿no? Y la rompe justamente aquí en esta otra escena, que ya es como una escena en la que se representa esa ruptura. Pues vemos como lo que es como la manzanita que representa el espíritu se va rompiendo, se va destruyendo, y llega esta otra parte que es como la parte de la limpieza. Esa es una parte muy, muy común entre todas las víctimas de violencia que he visto que se repite como un patrón, de cómo cuando recibes un abuso físico, lo primero que quieres hacer es como ir a bañarte, porque es como sentirte sucia y como que quisieras quitarte eso de encima, ¿no? Entonces por eso para mí aquí hay como una representación justamente de eso, como de intentar hacer como una especie de ritual de pasar de un estado a otro. De hecho, justo se le recomienda mucho a las víctimas de violencia, de abuso, que son ya como situaciones de violaciones, no bañarse, aunque es lo primero que quieren hacer. Es como, no lo hagas porque necesitamos las pruebas que hayan quedado en tu cuerpo de esa situación, ¿no? Pero justo es como una parte bastante como común y que se repite. Y también aquí incluyo como esta palabra miedo, porque es como lo que empieza a suceder dentro de una persona que ha sufrido como este tipo de situación. Y ya pasa entonces a lo que es el saber. ¿Qué pasó en mi caso, no? Cuando yo pues pasé por esta violencia, lo primero que fue pues lo más como congruente que se me hizo hacer es ir y decírselo a mi mamá, ¿no? Así que me pasó esto. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Y entonces ahora paso a la parte como del saber y de cuestionarme, ¿no? De si se mira a los hombres como algo malo, como de que pues si eso es una violencia, entonces yo tengo que ser violenta contra ellos, porque prácticamente esa fue como la recomendación que se me hizo, ¿no? Así como de que básicamente me dijeron como tú lleva contigo un filo y si cuando te vuelva a pasar, porque prácticamente hicieron esa condena sobre mí, de que cuando te vuelva a pasar pues ya tienes un filo y ya tú lo picas a él. Y ya fue como wow, o sea, entonces yo me tengo que convertir en una persona violenta desde mis 12 años de edad y ser capaz mentalmente de picar a un hombre, ¿no? Como diría así, como picar a una persona que es mayor que yo, ¿no? Como que esa ruptura de la inocencia doblemente, ¿no? Porque no es nada más la primera parte de una ruptura de una inocencia en la que se hace como un abuso, sino además hay como una segunda parte de esa ruptura de la inocencia en el que te enseñan como mujer de que, güey, pues a la violencia le tienes que responder fuerte, porque si no, pues te puede ir bastante mal, ¿no? Entonces, pasamos ya como al volver a salir a la calle, ¿no? Porque esta parte, pues como se puede ver, es como al interior de un espacio privado, y luego tienes que enfrentarte a volver a los espacios públicos, porque siempre tienes que regresar a los espacios públicos. Entonces, pues aquí empiezan a ver como otras cosas, que es como las fantasías alrededor del poder, alrededor del hacer daño a otras personas, alrededor de la violencia, de la muerte, de acabar con esto, ¿no? Con esta situación.
Aquí tengo como una frasecita que dice como el puro rock, porque igual es como una postura que pues culturalmente se ha también ocupado, como de cómo el humano se convierte en un ser más violento. Y eso, al menos en mi caso, sí me dio como una especie de falso poder. De hecho, aquí está como representada como una coronita de cuchillos, que tenía que ver con esa primera experiencia de decir cómo te defiendes. Pues agarra un filo, ¿no? Y con eso te vas a defender. Y para mí es como un falso poder. Entonces aquí como que ya empiezan a ver escenas de una construcción en el que pues es así como que el clásico de clásicos, que en las construcciones donde hay como albañiles o así, de hecho aquí también lo tengo representado en las dos ideas, pues siempre te gritan como mujer, ¿no? O sea, es como que una fuente muy estereotípica o muy cliché de donde viene el acoso. Y en esta parte tenemos como justo la influencia de este artista, en el que se representa una escena ficticia de muerte, ¿no? En el que la niña ya está tan harta de estas situaciones por las que tiene que atravesar todos los días que mata al tipo, ¿no? Que obviamente, pues, como decía hace un momento, pues es una situación totalmente ficticia. Pero siempre hay un ¿y qué pasa después? O sea, ¿y qué? Y luego ya lo matamos. ¿Y qué? Entonces, aquí hay otra escena de reflexión en el que todavía ni tiene su corona ni tiene su manzana. O sea, su espíritu sigue roto y todavía no tiene el poder que pensó que podría tener al combatir la violencia de esta manera. Y entonces aquí pasamos como a una escena de un tipo de conciencia respecto a los feminicidios que se han dado en espacios públicos. Justamente en esta parte de la obra puse fotografías reales de mujeres que sufrieron violencia en espacios públicos o de nivel, en mi caso, o sea, nivel acoso, nivel abuso sexual en la calle, hasta el nivel del feminicidio. Aquí pasamos como a una parte que va más de el enfrentarse interiormente a la situación. La búsqueda del poder interior, una vez más, pero que esta vez ese poder no se centra en una venganza hacia el exterior o hacia los hombres o la figura simbólica, está como un poco zombie de estos acosadores o abusadores machistas, sino que es como una búsqueda interior en el que se traduce como una colectivización, colectivizar entre mujeres y hacer un esfuerzo por acceder a un espíritu renovado a través de esa colectivización. Y entonces es donde al final se concluye como en una situación de observar la parte espiritual, los límites, las acciones y las consecuencias, el llevar a través de estas experiencias a los hombres que abusan a conocer su verdadero poder y como a incluso compartir el espíritu con estas personas, ¿no? Ya empiezo a meter términos como sexualidad equilibrada, construcción sexual pública y pongo aquí hasta el final una frase que dice de Isaac Asimov: la violencia es el último recurso del incompetente. Entonces, pues básicamente es como una exploración interna mía de cómo enfrentar o cómo había podido enfrentar a lo largo de mi vida
como esta situación del acoso, que obviamente a cada persona le es diferente, y que en mi caso, pues al estar enfrente de este muro lleno de mujeres que sufrieron feminicidio, entre otras violencias bastante fuertes, pues es el hacer conciencia de cuántas somos, de que no es una sola ni está aislada, y de que al mismo tiempo tampoco hay como una solución fácil, ni tampoco hay como una fórmula en la cual tú de los 12 años te puedan decir cómo hacerle para ya no atravesar por esto, ¿no? De hecho hay una historia bastante trágica, hay una historia bastante trágica en la que una chica efectivamente se defiende de sus abusadores, de sus violadores con un filo, como a mí me lo dijeron, y la terminaron metiendo a la cárcel a ella, claro que sí. Entonces, pues es como el hacer conciencia de un sistema entero, de cómo funciona, que a lo mejor en este caso y en este primer acercamiento se interpretó simbólicamente como estos hombres zombies, como estos hombres sin poder y sin espíritu, pero que bueno, yo al menos a lo largo de mis investigaciones pues he llegado como a esa conclusión en la cual no es que estas personas no tengan un espíritu, sino más bien son personas que son construidas con base en un sistema patriarcal que les beneficia y les trae pues sus privilegios, los cuales no quieren soltar y los cuales se sostienen sobre la violencia, ¿no? Entonces, pues, para mí, en mi caso, me parece bastante acertado como esta situación de la recuperación del espíritu entre la colectivización de mujeres, pero al mismo tiempo también dejo muy todavía abierta la situación de la solución. Me parece que es algo que está en el mural explícita de una forma, pero que no es ni la única forma, ni es la forma más efectiva de combatir la situación, simplemente es como una manera de verlo, pero que sí justo dejo abierto a que se siga interpretando y proponiendo para que la situación se resuelva, para que se acaben los feminicidios y para que se haga completamente efectivo el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia. El mural duró 6 meses, estuvo temporalmente y después de eso fue borrado. Entonces, ahora se puede ver nada más a través de fotografías. Y pues, espero que les haya gustado y listo. Sigamos con el programa.